Muy buenas noches, un programa más de Noticias de Paz, en nuestra contribución desde Alternativa Antimilitarista MOC a la revolución no violenta. Hoy contamos con Fran al control técnico y a la voz Coldovi. En este programa, además de hacer un repaso por las noticias antimilitaristas, hablaremos del gasto militar en los presupuestos generales del 2014 del Gobierno de España. Hablaremos también de la resistencia no violenta en Siria. Presentaremos el libro Los ojos del otro, que se ha realizado en Euskal Herria. Tendremos una sección de especuladores de la guerra, una sección también nueva, un nuevo espacio que se llama No violencia a lo claro, para acercarnos al concepto de paz, y Mujeres por la Paz, que nos van a presentar hoy a Kate Cowins. Noticias de Paz. Estamos intentando localizar a Adrián del colectivo antimilitarista Tortuga, una página muy recomendable de Tortuga/Nodo50, que tiene una gran cantidad de noticias permanentes y muy actualizadas sobre el antimilitarismo, la paz, la no violencia, y que les recomendamos. Vamos a ver si tenemos posibilidad de contactar con él. Parece que no tenemos posibilidad. Bueno, comentarles una noticia importante, una noticia que ahora vamos a profundizar con las personas de Utopía Contagiosa, y es este desangre de presupuesto de gasto militar como proyecto para el 2014. Un proyecto donde el total del gasto militar para ese 2014 es de 25.843 millones de euros. Estamos hablando que también dentro de este gasto, para que hagamos una primera comparativa, este gasto militar es 25 veces más de lo que se invierte en servicios sociales para todo el Estado español. Y uno de cada 10 euros invertido para el pago de la deuda militar, de lo invertido es para el pago de la deuda militar, ¿no?, que generan los programas de armamento. Bien, parece que sí, que ya hemos podido conectar con Adrián. Buenas noches, Adrián. Buenas noches, Coldovi. ¿Qué tal, mi niño? Muy bien. Muy bien. Pues somos todos orejas para escuchar tu repaso por las noticias. Vale, pues bueno, vamos a tratar algunas noticias que no han sido especialmente mediáticas, porque lo cierto es que este último mes, sobre todo si entendemos el militarismo como un concepto amplio,
ha habido unas cuantas noticias que han llamado bastante la atención, ¿no? Por ejemplo, el asesinato por parte de los Mossos d'Esquadra de Benítez en Barcelona, sí. o la continuidad de la OTAN en Kosovo, aprovechando, como legitimación los disturbios de las últimas elecciones. Uh-huh. Y también, la última decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, contraria a la doctrina Parot, ¿no? Pero todo esto son noticias que, de las que se trata algo en los medios, ¿no? Pero hay otras que quedan más relegadas. Sí. Y de esas de las que vamos a intentar tratar. Muy bien. Una que nos ha llamado la atención bastante es que el ejército español ha lanzado 2 misiles Patriot en unas maniobras, y atención, para defender Huelva. Esta noticia salió publicada en el blog de Esteban Villarejo, en el diario ABC, y son las maniobras que ha llevado a cabo el Regimiento de Artillería Antiaérea 74, en las que también ha lanzado 5 misiles Hawk, sobre unos blancos que proporcionó el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial. Según el comunicado oficial, el objetivo ficticio de dichas maniobras era defender de un supuesto ataque con misil o aeronaves a la ciudad de Huelva y su polo industrial, uno de los mayores de nuestro país en cuanto a refinería de crudo se trata. Cada cual saque las conclusiones de cuáles son los intereses que defiende nuestro ejército. Y además se trata del segundo simulacro del ejército en menos de un mes después de la invasión de Guadix, en un simulacro de catástrofe. Además, este tipo de maniobras pues son muy caras y yo no puedo aportar los datos de lo que cuestan, pero para que vayamos acercándonos un poco a ello, podemos ver que cada misil Hawk, lanzaron 5 en estas maniobras, cuesta 250.000 euros. Aquí tenemos 1.250.000 euros ya simplemente en misiles en estas maniobras. Otra noticia es que han salido unos datos ahora que se está tramitando la nueva ley de régimen disciplinario de las Fuerzas Armadas en el Congreso. Sí. Y es que en los últimos 6 años han sido arrestados 28.000 militares. La mayoría de los casos son por faltas leves, unos 2.000 lo son por faltas graves, que son sancionadas hasta con 2 meses de arresto. La mayoría de los grupos parlamentarios ahora lo que quieren es que se quite la sanción de arresto para las faltas leves y que pasen a sancionarse económicamente. Otra noticia que nos llama la atención es sobre gasto militar. Casi todos los meses tenemos alguna relacionada con este asunto. Sí. Y es que Defensa se gasta 220.000 euros en el mantenimiento del campo de golf de una base militar, la del aeródromo de Cuatro Vientos. Pues además, el contrato está firmado con Urbaser, que es una empresa que forma parte de ACS, la constructora que preside Florentino Pérez, el presidente del Real Madrid. Está conectado todo, Adrián? Capital y militarismo, ¿no? Van de la mano. Y fútbol. Y fútbol. Alienación. A mí me gusta, pero hay que reconocerlo. Sí. Y fútbol. Otra más. Esta ya la tratamos alguna vez anterior. Sí. Que es el caso de la imputación de unos mandos militares que eran responsables de una residencia universitaria en Sevilla, la de San Hermenegildo, a la que iban familiares de militares. Eran familiares de militares quienes se hospedaban allí. Se apropiaron de 300.000 euros entre 2005 y 2009, dinero que iba destinado teóricamente a la comida de de los alumnos que allí residían. Ahora mismo el fiscal pide para estos mandos, que son 6, ha pedido cárcel. Está la cuestión en juicio. Y pasamos a un par de noticias de repaso sobre la actualidad de la policía.
que bueno, también relacionada con el capitalismo, evidentemente, y una es que el Corte Inglés, bueno, se va a lucrar vistiendo a la policía y bueno, se va a endosar unos 424.000 euros por vestirla. Ha firmado este contrato. Y una que, bueno, una noticia bastante curiosa, sí, es que, bueno, bastante curiosa, da más pena que otra cosa, pero bueno, sí, llama la atención, es que las unidades anticorrupción de la Policía Nacional han cambiado de comisario ya 4 veces en 2 años. No encuentran a la persona adecuada, ¿no? No quiero juzgar yo, claramente, pero probablemente, o sea, no encuentran a quien haga la vista gorda como tiene que hacerla, ¿no? Claro. Y por último, como, bueno, no todo es negativo en la vida y a pesar de, bueno, de que todas estas cosas ocurran, estamos vivos y alegres, pues vamos a comentar una acción que llevó a cabo el grupo antimilitarista KenMoK en Bilbo. Sí. El pasado 12 de octubre realizaron lo que ellos llamaron un desfile militar por las calles de su ciudad para denunciar la militarización social y el ingente gasto militar que se come presupuestos para otras partidas más necesarias, ¿no? Hicieron un simulacro de maniobras ellos por la calle, pues como siempre con mucho humor y mucha valentía. Muy bien, pues muchísimas gracias, Adrián, por este repaso. Gracias al colectivo antimilitarista Tortuga y les recomendamos que sigan la actualidad antimilitarista y no violenta en su página web, tortuga/no250. Un abrazo. Un abrazo para vosotras. Pasará sobre los muros y los alambres, pasará entre la decisión y la duda, pasará a plena luz y a oscuras, pasará sobre las piedras y las arenas, pasará aunque valga o no valga la pena, llevándonos oyendo al arrastre, pasará más allá del desastre. Sal, corazón, que se nos va la vida, sal que por nosotros pasará. Y ya, sal, corazón, que se nos va la vida, sal que por nosotros pasará. Pasará como tus ojos lo predijeron, pasará como no dudo de que te quiero, pasará por el puro placer de gozarte, pasará para ruborizarte. Sal, corazón, que se nos va la vida, sal que por nosotros pasará. Y ya, sal, corazón, que se nos va la vida, sal que por nosotros pasará. Pasará de Javier Rubial, y hoy especialmente la queremos dedicar pues a la denuncia de la militarización de la situación de la migración y la denuncia en concreto de esas cuchillas de todas fronteras, pero en concreto esas cuchillas asesinas en Melilla. Pues continuamos Noticias de Paz, este programa por la cultura no violenta,
con los compañeros de Utopía Contagiosa. Muy buenas noches. Buenas noches, ¿qué hay? Pues hoy ustedes nos van a acercar una vez más a desvelar esa gran realidad ocultada e invisibilizada que es el gasto militar en los presupuestos del 2014, ¿verdad? Sí. Es, como dices, una realidad muy oculta porque llama mucho la atención que lo que nos están vendiendo es una nueva rebaja en los presupuestos militares, pero luego es totalmente mentira. En principio nos dicen que no llegan a 6.000 millones de euros los que se van a gastar en el Ministerio de Defensa, pero según nuestras cuentas la realidad es que se van a gastar casi 26.000, es decir, hay 20.000 millones de gasto militar ocultos. Esto es una cosa que en cualquier otro ministerio, en cualquier otro país, sería escandalosa y que se refleja en otro dato muy contundente, que es que de los 13 ministerios que hay en España actualmente, 12 participan del gasto militar. O sea, todos menos uno. Todos menos uno. Bueno, y ese uno, que es el Ministerio de Justicia, quizá es porque nosotros no hemos sabido encontrar las partidas, porque como te puedes imaginar, todo el gasto militar está oculto y bien oculto. Entonces, nosotros no solamente tenemos que mirar el gasto del Ministerio de Defensa, sino en todos los otros ministerios, porque hay gasto oculto por todos lados. Incluso en la Casa del Rey, pues participa en este gasto militar, ¿no? Y también está oculto, claro. ¿Y qué nos pueden contar sobre esas enmiendas que han propuesto los distintos grupos parlamentarios en relación al gasto militar? Pues las enmiendas que han propuesto son muy tristes para nosotros. Por un lado, hay enmiendas que lo que piden es más gasto militar, por si fuese poco. ¿De todos los partidos? Bueno, pues imagínate, del PP, del PSOE también, pero Izquierda Unida tiene una postura un poco esquizofrénica. Por un lado a veces pide reducción de algunas partidas de gasto militar y por otro lado pide aumento del gasto militar. Convergencia y Unión también pide aumento del gasto militar. Bueno, en general UPyD también pide el aumento del gasto militar. Entonces, realmente que haya optado este año por pedir una rebaja del gasto militar con consistencia, con contundencia y con coherencia, manteniendo su postura, pues no hemos encontrado nada. Decepcionante totalmente, ¿no? Pues sí, porque la verdad es que lo que nos están vendiendo todo el rato es que no hay dinero para gastos sociales. No hay dinero para becas, no hay dinero para educación, para sanidad. Y aquí hay 20.000 millones ocultos. 20.000 millones en un año. Que el año pasado fueron otros tantos, ¿no? Una cifra muy parecida. Realmente dinero hay, lo que pasa es que lo estamos dedicando a unas cosas sí y a otras cosas no, y entonces estamos militarizando la sociedad española. De hecho, una de las noticias que hemos sacado últimamente en nuestro blog, en utopiacontagiosa.org, es que hay una intención que se va a intentar sustanciar de aquí a diciembre, o sea, para el mes que viene, de conseguir hacer un polo militar industrial, así lo ha llamado el ministro Morenés, en España. Juntar Indra, Navantia, juntar la SEPI con todas las acciones que tiene en EADS, etcétera, etcétera, y intentar hacer una especie de gran conglomerado de venta de armas español. Nosotros ya somos el 7º país exportador de armas en el mundo, es decir, solamente nos superan los 5 países que están en el Consejo de Seguridad y Alemania. Y nosotros somos el 7º. Pues ahora lo que quieren es que la economía española remonte gracias a un negocio tan poco ético como es la venta de armas. En fin. Bueno, pues muchísimas gracias. Nada. Seguimos la actualidad también antimilitarista en esa completísima página utopiacontagiosa.org. Sí. Y seguiremos pues en cada programa pues desvelando estas realidades. Muchísimas gracias por el trabajo que hacen. Gracias a vosotros por prestarnos estos momentos de atención y ojalá se entere la gente y podamos desenmascarar esta gran mentira que es el gasto militar. Muchísimas gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Alternativa antimilitarista.
¿Hola? Vale, continuamos entonces con el programa Noticias de Paz en Radio Guiniguada, también en Radio Malva y en Radio Pimienta, en nuestra isla hermana de Tenerife, y también lo puedes encontrar en el iVoz, en Pan y Rosas, Noticias de Paz. Bueno, pues continuamos con esta sección de Alternativa Antimilitarista, en la que de la mano y de la voz de Carlos Barranco, compañero de Alternativa Antimilitarista MOC de Valencia, nos vamos a acercar a la resistencia no violenta en Siria. Si ya es muy controvertida la situación, muy compleja para acercarnos a ella en relación a las agresiones que está sufriendo el pueblo de Siria, pues más oculto todavía es esta otra manera de hacer resistencia, esta resistencia no violenta en ese pueblo. Vamos a contactar con él a ver si podemos pues compartir estos minutitos en los que podamos pues saber cómo se mueve este tipo de resistencia en Siria, ¿no? Después les recordamos que vamos a tener la presentación del libro Los ojos del otro con Alberto Olalde, y vamos a continuar también pues acercándonos a distintas realidades a través de especuladores de la guerra, conociendo empresas, conociendo también pues la campaña que desde la Internacional de Resistentes a la Guerra se ofrece para hacer boicot a aquel gran complejo industrial y empresarial que está satisfaciendo su sed de capital a través de la sangre del negocio de la guerra, ¿no? Y no sé si ya tenemos a Carlos. Parece que sí, que ya en breve lo tenemos. Bueno, pues sí que compartir con ustedes también que es muy importante estas informaciones que se desvelan, porque es una de las realidades que ahora mismo está más oculta, ¿no? Está también toda esta realidad que hemos tenido en este mes del espionaje internacional. Y bueno, es muy importante plantear que realmente vivimos en una sociedad militarizada y que podemos trabajar para desmilitarizarla y vivir de una manera no violenta, ¿no? Pues ya tenemos a Carlos. Muy buenas, Carlos. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. Nos vas a acercar esta resistencia no violenta en Siria tan desconocida para la mayoría de la población, por lo menos. Cuéntanos. Pues sí, efectivamente, la verdad es que es llamativo, ¿no?, que desconozcamos tanto el hecho de que la mayoría de la gente que se pone al gobierno de Assad en Siria está haciéndolo con métodos no violentos, ¿no?, y civiles. Es increíble que, siendo la mayoría de la gente, resulta que aquí en nuestras sociedades las imágenes que tenemos de la revolución o del levantamiento en Siria sean pues vayan desde los que capturan a los soldados del ejército regular sirio y les cortan la cabeza, hasta, en fin, no sé, hasta los yihadistas, etcétera. Entonces, yo creo que es fruto todo esto, esta confusión un poco también de la propia guerra informativa que hay ahí detrás, ¿no? Porque no se trata solamente de Siria y de Estados Unidos y de los medios de comunicación, sino también hay otras potencias que están jugando el juego de la guerra informativa, como es el aliado de Siria, del gobierno sirio en este momento, Rusia, que a través de sus medios de comunicación internacionales pues también está generando una confusión tremenda sobre lo que está sucediendo en Siria. Lo lamentable es que muchos grupos, digamos, activistas están dando crédito a informaciones que vienen, por ejemplo, de la agencia internacional rusa, de Russia Today, que es un mero órgano del Estado ruso y que está jugando en este juego a desacreditar a la oposición siria y a legitimar al opresivo régimen
Assad, ¿no? Pero el caso es que sí, que están ahí y bueno, y son la mayoría y están desde el principio. Están realmente las primeras protestas en Siria hace ya 2 años y pico fueron protestas totalmente civiles y lo siguieron siendo durante los siguientes meses hasta que en junio, julio apareció ya los primeros grupos armados de oposición. Y desde ese momento pues se ha militarizado, y eso lo denuncian los propios grupos de no violencia en Siria, se ha militarizado la revolución. Y en fin, hay que darles voz a esta gente, porque en medio del horror de la guerra, de una guerra que ya se ha llevado por delante a decenas de miles de personas, que ha desplazado a casi 1 millón de sirios, desplazados internos, desplazados a otros países, gente que considera que en Irak está en un país más seguro que en su propia casa, que en Siria. Esto es una cosa que a mí me ha tocado bastante. Y están ahí y están pidiendo sobre todo que los que se dicen pacifistas o antimilitaristas internacionales les den voz y para que la gente pueda ver que eso existe, ¿no? Y que hay una tercera vía, ¿no? entre los dos bandos militarmente enfrentados, que es la mayoría de la población la que está luchando y la que está muchas veces enfrentándose hasta a los propios grupos armados de oposición sirios, ¿no? Y bueno, hay multitud, ¿no? Hay un mapa complejísimo de esta resistencia no violenta siria. Yo citaría una organización que está dando mucha información sobre el tema, que podéis encontrar por internet fácilmente, que se llama el Movimiento No Violento Sirio, en inglés, pues sería Syrian Non-Violent Movement, que esto lo encontráis muy fácilmente en internet y ahí hay un montón de información. Y luego hay una web también de información que está dando voz a la Siria también, que está dando voz a este movimiento, que es Syria Untold, se podría decir así, Syria Untold. Todo junto. Y ahí podéis encontrar un montón de información en árabe y en inglés. Y bueno, simplemente eso. También hay un mapa que se han currado la gente de estas organizaciones, es un mapa interactivo que hay en internet donde podéis ver pues sectorialmente pues el inmenso espectro de esta oposición no violenta siria por todo el territorio, desde medios independientes, grupos de mujeres. Las mujeres son especialmente activas en este movimiento de no violencia. Yo las informaciones que me he ido encontrando de este movimiento no violento, pues muchas, no sé si la mayoría, pero muchas están protagonizadas por grupos de mujeres. Yo creo que esto es una imagen muy diferente de la que nos quieren transmitir los medios de comunicación de lo que pasa en Siria, ¿no? Y creo que es importante también porque es una cuestión de supervivencia para toda esa gente, ¿no? El que les demos voz y les demos protagonismo en nuestras crónicas también. Y eso es un poco lo que quería contaros. Pues muchísimas gracias. Seguiremos esa información con esta invitación que nos haces, que es muy, muy interesante, y que a través de esas páginas web pues podamos seguir informándonos y difundiendo esta situación. Muchas gracias, Carlos. Fantástico, un abrazo. Gracias a vosotros. Un abrazo. La cucaracha, que ya no puede caminar porque no tiene, porque le falta la marihuana que fuma. En la misa y en la feria, todo el mundo ya lo sabe. Los que llegan al gobierno, porque se puede comprar del Partido Comunista, ya no queda casi nada. Ahora todos van buscando cómo hacerse millonadas. La cucaracha, muchacha, la cucaracha, fue la Junta de Naciones. Continuamos a ritmo de la cucaracha con la presentación de un libro muy interesante, Los ojos del otro, encuentros restaurativos entre víctimas y exmiembros de ETA, de la editorial Salterrae.
que es una experiencia pionera de entrevistas entre miembros de ETA y una víctima o familiar, con la presencia de una persona mediadora, y para construir esta sociedad más justa y segura que queremos, ¿no? Lo vamos a hacer a través de una entrevista con Alberto Olalde, trabajador social, mediador y muy buena persona. Creo que también es clown, ¿no? Entre otras de sus características. Y Alberto ha participado en esta interesantísima experiencia y también en la sistematización de la misma. Muy buenas noches, Alberto. Buenas noches, Coldovi. Muchísimas gracias por haber accedido a querer participar en este ratito en nuestro programa de Noticias de Paz. Queríamos que nos cuentes primero algo de tu experiencia en relación a estos encuentros restaurativos, y después que nos hables también del libro. Uh-huh. Cuéntanos primero de alguna de las experiencias, en qué consiste, cuál es la esencia que está en el fondo de todo ello. Bueno, suelo decir últimamente que esto es como salir del armario, ¿no? Porque fueron 3 años trabajando en la oscuridad y en el secreto para que esto pudiera funcionar con tranquilidad. Y ahora sales y uno se siente un poco abrumado de tantas preguntas, ¿no? Porque somos muchos y muchas mediadoras, pues somos un equipo de 6, 8 personas y estamos cada cierto día respondiendo a periodistas. Entonces es un poco incómodo. Lo que sí puedo continuamente decir es que ha sido algo muy grande, ¿no? Uh-huh. Asistir al encuentro de personas unidas por un hecho de un dolor gravísimo, reconocerse a través de su humanidad y de su dolor, ¿no? Pues es algo que es inenarrable, es decir, no es difícil ponerle palabras, ¿no? Es grande, es magnífico, es sublime, uh-huh. Es profundo, es duro, es complicado, es intenso, es largo, no sé, no hay 2 encuentros iguales, tampoco han sido muchos. El libro hablamos de una experiencia de una docena prácticamente, uh-huh. Con algunos bloqueados por el magnífico gobierno, ¿no? que tenemos, lo cual también contamos, ¿no? Cómo se nos bloqueó. Pero más allá de eso, una experiencia de gran calado que quizás te hace recuperar la fe en las personas, ¿no? Esto puede sonar muy ñoño, pero es que realmente estamos ante personas que han matado a otras y que son capaces de encontrarse con esos familiares, para escuchar, para mirarles, para dar explicaciones, para responder esas preguntas que toda persona que tiene y ha sufrido un daño, pues lleva consigo mismo, ¿no? En su cuerpo, en su mente. ¿Y cuál era el papel que tenían ustedes como mediadores? Bueno, el papel que tenemos es un papel que ya está, vamos a decir, escrito en los libros, ¿no? Aunque aquí utilizamos la palabra mediación, hacemos más una facilitación, ¿no? Porque hay pocas o ninguna cosa que negociar, ¿no? Nuestro trabajo consiste inicialmente en estos encuentros. Todo nació de los exmiembros, ¿no? de ETA. Entonces partió de un contacto, de una entrevista, de varias entrevistas con ellos. Y primero contactas con una parte y a partir de ahí, en este caso el exmiembro de ETA, una vez constatado ese deseo, ¿no? de encontrarse con el familiar para poder mitigar ese daño o lo que sea, pues tenemos otra reunión con la víctima, con el familiar, que pueden ser varias, que pueden ser 2, 3, 4, muy largas. Y bueno, yo suelo decir que hacemos el número de entrevistas necesarios hasta que todo el mundo sabe que el encuentro tiene que llegar. Y ahí el encuentro pues se produce a veces después de 2, 3 entrevistas con cada uno, o a veces solamente con una, ¿no? Porque todo el mundo está ya muy dispuesto. ¿Y en qué consiste el encuentro? Bueno, el encuentro, orientado principalmente a la reparación del daño, uh-huh. consiste en un diálogo donde quien está participando se escucha. Escucha cosas, escucha las respuestas a las preguntas que cualquier víctima de cualquier delito
puede tener, ¿no? ¿Por qué a mí? ¿Cómo lo hiciste? ¿Por qué lo hiciste? ¿Qué te motivó a llevar hasta aquí? ¿Cómo es la organización armada a la que perteneces? ¿Cómo trabaja? ¿Cómo es? ¿Quién eres tú? ¿De dónde vienes? ¿Cómo es tu familia? Bueno, es un diálogo donde a veces quienes asistimos a ese encuentro no tenemos que hacer muchas cosas, ¿no? Más que sostener un poquito esa conversación con nuestra presencia. No hay grandes técnicas como si estuvieras en una mediación de reformular, hacer preguntas y resumir y agenda de temas, sino permitir que se satisfagan esas necesidades que han sido detectadas en las entrevistas previas, ¿no? Y en todo caso en algún momento recordar, ¿no? Quería saber esto otro. A partir de ahí van haciendo un encuentro donde se reconoce mutuamente. Quien ejecutó en un momento un atentado a través bien de un arma o a través de un explosivo empieza a reconocer el daño que ha ocasionado, ¿no? A la persona que directamente pudo asesinar o a los familiares. A partir de ahí todo empieza a cambiar, ¿no? Las etiquetas empiezan a olvidarse, parece que víctima y victimario, que son los términos técnicos que utilizamos en criminología, en trabajo social, desaparecen y son dos personas que tienen cosas que decir, cosas que hablarse, que seguramente han reparado un daño de carácter criminal, ¿no? Porque, bueno, así lo dice la ley, es un delito, ¿no? Y el vínculo que existe entre esas dos personas no es sano. A partir de ahí empieza a sanarse, empieza a curarse y, bueno, nos consta que ha habido gente que después de estos encuentros ha seguido encontrándose o siguen comunicándose de alguna manera, a través de cartas, a través de escritos, o incluso cuando llegan los permisos penitenciarios que puedan corresponderles, pues buscándose, ¿no? Para volver a hablar, seguir hablando y seguir rehaciendo, ¿no? Y seguir rehaciendo aquello que se rompió, ¿no? Claro, estamos hablando de un nivel muy micro, ¿no? Pero no por micro es insignificante. Es decir, esa persona esa mujer viuda que ya no tiene a su marido porque fue asesinado por su condición política o profesional, que tiene un nuevo elemento, porque así lo dicen ellas, vamos, no lo digo yo, ¿no? Hay una nueva paz interior, personal, que eso yo creo que puede trascender a la familia, ¿no? Y es una manera, entre otras muchas, porque lo ocurrido en Euskadi o en España ha afectado a muchas personas y es muy complejo como para decir los encuentros restaurativos es la única solución, ¿no? No, tiene que haber muchas más, ¿no? De carácter social, de carácter político, judicial, yo qué sé. Sí, pero bueno, esta es una contribución más, ¿no? Al proceso de pacificación. Una más, sí. Y muy, muy interesante. Pues muchísimas gracias, Alberto, por presentarnos esta experiencia. Gracias, Coldoví. Y este libro, Los ojos del otro, que recomendamos muchísimo. Un abrazo grande. Un abrazo. Adiós. Especuladores de la guerra. Empezamos con esta sección de Especuladores de la Guerra, de la mano de Javier Garate, de Internacional de Resistentes a la Guerra. Buenas noches. Buenas noches. Muy buenas, Javier. Aquí empezamos en esta nueva sección tan apasionante de Internacional de Resistentes a la Guerra, que nos vas a intentar compartir cada mes. Esto de Especuladores de la Guerra, ¿por qué tiene ese título? Ese apartado del fusil roto, ese boletín mensual de la Internacional de Resistentes a la Guerra. Claro, bueno, es parte de nuestro trabajo aquí en la Internacional de Resistentes a la Guerra de en contra de todas las causas de la guerra, y una de las causas de la guerra es el aspecto económico, ¿no? De cómo se financian, quiénes ganan, quiénes venden a partir de las guerras y de los conflictos. Entonces nosotros nos hemos dedicado hace mucho tiempo a promover campañas y actividades en contra de las empresas que lucran de la guerra, que se benefician de la guerra. Y entonces es parte de nuestro trabajo. Muy bien. ¿Hoy qué nos quieres presentar?
Qué especulador. Como me habías dicho que teníamos 3 minutos, pensé en 3 historias, una por minuto. Muy bien, muy bien. Pues adelante. Si alcanzo en el tiempo. La primera historia con la cual quiero empezar y que está muy fresca, muy reciente, es que es de ayer, ¿no? O antes de ayer, que aquí en el Reino Unido, una de las empresas más grandes de productoras de armas, dentro de las 3 más grandes del mundo, que tiene por nombre BAE Systems, se solía llamar British Aerospace System, pero le quitaron el British para hacerlo más internacional y que para que pareciera menos que el gobierno o el Estado británico está promoviendo las guerras y las armas. Pero bueno, esta empresa, una de las más grandes productoras de armas, ha decidido cerrar una de sus principales plantas de constructoras de embarcaciones militares, donde construyen portaaviones y embarcaciones militares bastante grandes, y esto significa la pérdida de 1.800 puestos de trabajo que por el cierre de esta planta en la ciudad de Portsmouth, aquí en el sur de Inglaterra. Y entonces, bueno, muestra un poco cómo afecta la crisis, pero al mismo tiempo que en verdad lo que nosotros hemos venido diciendo hace muchos años y hace mucho tiempo, que la industria de la guerra en verdad no es una industria que realmente provea o entregue muchos puestos de trabajo, y que en verdad la tecnología y el conocimiento a través de la ingeniería que se produce a través de esta industria sería mucho mejor utilizada en la producción, por ejemplo, de energías renovables o otro tipo de energía, ¿no? Entonces, el movimiento aquí en Inglaterra en contra del comercio de armas ha salido con una declaración de prensa diciendo que bueno, que estas capacidades de esta gente, ¿no?, que estos ingenieros o estas personas que trabajan en esta industria debería ser usado para la producción y el desarrollo de industrias renovables. Entonces esta es la primera historia que bueno, muestra un poco lo que en la situación en la que se está, que algunas empresas han sido afectadas un poco por la crisis, han tenido que bajar sus costos, pero al mismo tiempo muchas otras siguen recibiendo grandes ganancias, y los que al final de cuentas siempre sufren son los trabajadores y no los dueños, ¿no? Los dueños siguen ahí igual de tranquilos como siempre, recibiendo sus beneficios. ¿Qué segunda historia nos cuenta? ¿Qué segunda historia nos cuenta? La segunda historia es que la semana pasada se realizó la feria de armas más grande del Asia-Pacífico en la ciudad de Seúl, en Corea del Sur. En esta feria de armas se reúnen las principales empresas productoras de armas del mundo para vender sus armamentos, especialmente para toda la región del Asia-Pacífico. Entonces, un mercado gigante ahí a su disposición, en esta feria de armamentos. Durante esta feria de armamentos, 22 organizaciones civiles de Corea del Sur se organizaron para protestar en contra de la feria de armamentos, realizando todo tipo de protestas. Una de las protestas o acciones que realizaron fue que gente primero entró de forma camuflada a la feria de armas, y al entrar después se sacaron, tenían un suéter o algo, y debajo tenían una camiseta que decía ¿cuántas personas puede matar? Y apuntaba hacia el armamento que estaba en exhibición. Entonces apuntaban ahí y mostraba con su camiseta diciendo cuántas personas puede matar, y bueno, lograron sacar bastantes fotos y entrar ahí a la feria de armamento, ¿no? Y también a la entrada de la feria hicieron todo un pabellón con fotos de los efectos de estas armas, ¿no? Con por ejemplo el uso de los drones, los aviones no tripulados o otro tipo de armamento. Entonces logró reunir a muchas organizaciones civiles de Corea del Sur, y logró bastante atención también en los medios. Y el formato de la acción fue tomado a partir de unas acciones que se realizaron hace un mes atrás aquí también en el Reino Unido, en Londres, contra la feria de armas más grande casi del mundo, que es la que se realiza acá, y donde también tenían un poco el mismo tipo de acción, tratando de ingresar a la feria, y con camisetas que apuntaban y decían un comerciante de la guerra, y apuntaban y se ponían al lado de uno de los hombres de negocio ahí. Así que como las formas de acciones se pasan de un país a otro es muy interesante. Qué bueno.
la última historia que tengo es una nueva campaña que está realizando por nuestros amigos de la organización Bredesakti en Bélgica, que es parte de la Internacional de Resistente a la Guerra, y que han empezado una campaña que se llama Control Alt Unión Europea, y que tiene que ver con cómo la Unión Europea, cada vez más es una Unión Europea militarizada y donde a favor de la industria del armamento europeo y promoviendo la industria de armamento. Entonces el objetivo de la campaña es, primero, sensibilizar sobre el rol que está jugando la Unión Europea y cómo y bajo la influencia de la industria de armamentos, y para esto están planeando una serie de acciones en el mes de diciembre, donde se irá ahí en Bruselas, donde se encuentra la Unión Europea, ir y realizar acciones en la oficina de instituciones que hacen lobby ante la Unión Europea a favor de las empresas de armamento. Entonces la idea es vestirse un poco de hombre de negocio, mujer de negocio, y entrar y hacer un poco de teatro y buscar formas creativas de llamar la atención y manifestar cómo estas instituciones están de alguna promoviendo y empujando a la Unión Europea cada vez más a transformarse en una institución militarista, a pesar de haberse ganado el Premio Nobel de la Paz el año pasado. Entonces, es una campaña que estaremos nosotros desde la IRG apoyando y participando, y esperamos que mucha gente también se pueda sumar. Esas son mis 3 historias. Me imagino que me pasé de los 3 minutos, pero bueno. Pero tan buenamente como siempre. Muchísimas gracias, Javier, de la Internacional de Resistentes a la Guerra, por esta sección Especuladores de la Guerra. Un abrazo grande. Un abrazo, cariños. Adiós. La no violencia, hablando claro. Para esta sección contamos con Pedro de Tenerife. Muy buenas, Pedro. Hola, buenas noches. Muy buenas noches, ¿cómo estamos? Bien, con ánimo. Muy bien. De tu mano vamos a intentar acercarnos a conceptos y dejarlo lo más claritos posible. Hoy nos quieres acercar al concepto de paz, ¿verdad? Cuéntanos. Sí, es un poco porque desde mi punto de vista es uno de los conceptos básicos cuando se habla de no violencia, un concepto que ha sido muy utilizado por distintos sectores de la sociedad, y quería pues empezar a aclarar, ¿no? Por distintas ideas que hay sobre la paz, ¿no? Sí. Entonces, comentar que se han utilizado durante la historia distintas expresiones en relación a la paz, como por ejemplo una que dice que el corazón en paz vive una fiesta en todas las aldeas, que es un proverbio indio. Gandhi en su momento dijo, no hay camino para la paz es el camino. Por ejemplo, otro autor, Fray Luis de León, dice que estar en paz contigo mismo es el medio más seguro para comenzar estando en paz con los demás. El movimiento de objeción de conciencia propuso en su momento, si quieres la paz no prepares la guerra, ¿no? Con la campaña de insumisión, ese era el lema, ¿no? Silvio Rodríguez también hablaba de queremos amar en paz en una de sus canciones. Quiere decir que la paz es una cosa que se ha venido utilizando a lo largo de la historia, ¿no? Sí. Pero esa paz la podemos entender en un sentido negativo o en un sentido positivo, ya que los estados también han utilizado la paz para perpetuar determinados intereses, ¿no? Por ejemplo, incluso durante la época del Imperio Romano, para ampliar los dominios del imperio, utilizaron la guerra, y de ahí salió, de esas conquistas coloniales y tal, salió aquella frase de si quieres la paz, prepara la guerra, ¿no? Si vis pacem, para bellum, ¿no? Y que sigue estando vigente pues en todos los conflictos, en todas las guerras, como con la excusa de la ayuda humanitaria, con la excusa de mantener un determinado orden, pues se pone en práctica guerras, ocupaciones, agresiones, como hemos visto por ejemplo en Malí o en Afganistán o en otros sitios, ¿no? Pero sí que utilizan los estados ese término de la paz para legitimar determinadas actuaciones.
También los movimientos sociales utilizan, a veces, o determinados movimientos sociales utilizan una paz negativa en el sentido de que se vincula la paz a la ausencia de la guerra. Las plataformas, por ejemplo, que se crean, por ejemplo, contra la guerra en Irak, cuando se crearon todas esas iniciativas de luchar contra la guerra, focalizamos la paz cuando no hay guerra, ¿vale? Y eso es un sentido, como digo, negativo, que también, por ejemplo, en las escuelas se enseña mucho, ¿no? Si tú le preguntas a un niño de 8 años qué es para ti la paz, dice, no, pues cuando no hay guerras, ¿no? O sea, por eso hablo de esa concepción negativa, ¿no? Pero también la paz puede tener un sentido positivo, puede tener un valor en sí misma, ¿no? Y es la que vinculamos algunas al concepto de la no violencia, ¿no? Que como muy bien dijo Gandhi, pues es el respeto a todo ser vivo, a toda persona, no solo como una obligación personal, sino como una obligación social y política, ¿no? Esto es fundamental en el mundo en el que vivimos, donde lo que estamos viendo son agresiones, muertos, violencia, injusticia. Justamente reivindicar lo contrario, ¿no? El respeto y la utilización de la no violencia como una forma de vida, ¿no? Sí. Jesucristo también aportó, desde una perspectiva cristiana, un valor de la paz en sí mismo, el amor, ¿no? Interesante también, ¿no? La paz vinculada a la resolución del conflicto es también una aportación en positivo, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, comunidades que están haciendo frente a la represión sin usar la violencia. Por ejemplo, en Colombia, la comunidad de San José de Apartadó, como un ejemplo, yo diría heroico, si se me permite la expresión, de resistencia no violenta, ¿no? Y distintos autores han empleado, digamos, relaciones en función de la paz, ¿no? En el sentido de una situación donde se utiliza un nivel de violencia bajo y una elevada justicia, por ejemplo, para luchar contra la desigualdad, la discriminación, o por ejemplo, entendida como un orden o un conjunto de relaciones humanas en la que se puede obtener la justicia social, pero sin usar la violencia, ¿no? Sí. En definitiva, esta concepción positiva lo que plantea es que la paz se entiende como práctica de la justicia, ¿no? Y en ese sentido resaltar algunas frases de radios comunitarias que como Radio Pimienta y otras que están planteando, por ejemplo, en la campaña contra la RIC, que con capitalismo no hay justicia social, ¿no? Y por tanto no hay paz. El capitalismo y la paz son cosas antagónicas y eso, pues, es bueno recordarlo, ¿no? Pedro, ya tenemos que ir acabando. Vale. ¿Cómo pasa el tiempo? Pues eso, una cosita nada más, que los conceptos, cuando hablamos de no violencia, de la paz, etcétera, son conceptos que van a estar vinculados. Entonces el próximo concepto, verás que hay cosas que tienen que ver con la paz, pero que aportan cosas nuevas que en este programa nos han dicho. Entonces, que es algo dinámico, digamos. Muy bien, muchísimas gracias. Un abrazo. Un abrazo, Coldovi. Hasta luego. Hasta luego. Convocatorias para desarmar. Antes de hablar con Mar para Mujeres por la Paz, hablamos de algunas convocatorias. El 18 de noviembre recordamos que hay un juicio en Madrid a la gente que hizo una acción no violenta con las tartas en Navarra. Y bueno, vaya desde aquí nuestro apoyo. Del 13 al 15 de noviembre también va a haber una exposición de emergencias militares en Ingenio, la isla de Gran Canaria. Tendremos presencia desde la Coordinadora Canaria por la Paz, una presencia en contra de esta visión con la campaña que estamos llevando de Sin Armas, Sin Ejército. El 27 de noviembre también tenemos Coordinadora Canaria por la Paz, una reunión a las 8 en el Café de Espacio, calle Cebrián 54, para aquellas personas y organizaciones que estén interesadas en trabajar por la cultura y por una justicia social vinculada con la paz. Y por último, una última convocatoria, el 10 de diciembre, el Día de los Derechos Humanos, a las 8 de la noche, en el Café de Espacio también,
organizamos desde Alternativa Antimilitarista MOC de Gran Canaria Mujeres en los Conflictos Armados. También pues estamos todos invitados e invitadas para participar. Pasamos entonces ahora a Mujeres por la Paz. Yo me llamo Mujeres por la Paz. La reina por donde voy. No hay una cadera que se esté quieta donde yo estoy. Nos acercamos hoy a una mujer, Kate Korbis, una mujer que nació en Sajonia, pintora, escultora, escritora, pacifista y una notable artista gráfica alemana, de la mano de Mar, de Alternativa Antimilitarista MOC de Madrid. A ver si ya podemos conectar con ella. Buenas noches. Parece que todavía no está. Bueno, es una vida de una mujer muy, muy interesante, nacida en 1867 y falleció en el 45. Una mujer artista que cultivaba también este buen valor que es el del ser pacifista. Buenas, Mar. Hola, buenas noches, Coldoy. Muy buenas noches. Nos llama... ¿Qué tal se me oye? Muy bien, muy bien. Desde Barcelona hoy, ¿no? Hoy desde Barcelona. Muy bien. Bueno, pues tenemos muy poquito tiempo, pero cuéntanos, por favor. Poquito. Sí. Os cuento así rápidamente. Hoy la mujer que os quería presentar es Kate Smil-Kollwitz, que nació en el año 1867 en Königsberg, en Alemania. Es una mujer que la conoceréis porque es una mujer artista bastante reconocida en el ámbito de la pintura realista y bueno, ella ya vive dos guerras, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, y ya en el 1918 se posiciona abiertamente contra la participación en la guerra. Evidentemente, en los años del nazismo es perseguida, sus obras son prohibidas. Y bueno, fue una mujer muy comprometida con causas sociales, el entorno familiar lo favorecía y sobre todo se comprometió con las mujeres de la clase trabajadora. Ella, si podéis consultar en internet y ver el tipo de cuadros que pintaba, son estremecedores, ¿no? Hizo muchos carteles políticos sobre pacifismo, sobre socialismo, sobre feminismo, y muchos de sus carteles llamaban a combatir la guerra, ¿no? Uh-huh. Y no sé si estamos bien de tiempo para leeros un par de cositas que ella escribió en un diario. Estamos fuera de tiempo, a lo mejor continuamos el siguiente programa un poquito hablando de ella y... Pues os dejo con la salivilla ahí en la boca. Muchísimas gracias. A que os guste. En unas semanas hablamos. Un abrazo a todos. Muy bien, un abrazo, muchas gracias, Mar. Pues acabamos este programa con Fran a los controles, que agradecemos el trabajo y el esfuerzo que ha hecho en este programa, y sigamos construyendo un mundo en paz, una realidad donde podamos disfrutar de la vida todos y todas. Un abrazo.